para mí de pareja en la vida son mis papás. Listo, siguiente. El tema del abuso, del cual ya dijimos cosas eh, al comienzo, pero que respecto de las 200 personas entrevistadas, 43 personas reportaron el tema del abuso. Lo que hice fue básicamente mostrar el dato, es decir, quién fue el abusador. Una persona dijo mi abuelo, otra persona dijo el maltrato de la abuela. Déjenme aquí hacer una acotación. Abuso en el contexto de la entrevista es abuso sexual. Pero una cosa que empecé a encontrar y que me llamó profundamente la atención es que mucha gente habla de abuso respecto de los golpes de mamá. Eso está en muchas de las consultas que yo tengo registradas. Y por eso, en este número de 43 personas, 4 personas hablaron de abuso en términos de ser una experiencia desde los golpes de mamá. Una persona señaló que era desde el maltrato, los golpes de la abuela. El papá, 4 personas. Un tío, 7 personas. Una tía, una persona. Un hermano, 4 personas. La pareja, una persona. Vecino, amigo, conocido de la casa, 5 hombres y una mujer. Extraños, una persona. No sé, 3 personas. Usted podrá decir, ¿cómo así? Y lo que he registrado, y no es una cosa que me parece excepcional, es que hay personas que, aunque no recuerdan, porque acuérdense que el contexto es usted es un niño o una niña que tiene 7 años. Entonces hay personas que no recuerdan la experiencia, pero sí tienen la sensación del abuso y por fin lo pueden verbalizar. Y en ese contexto, 3 personas dijeron, no sé. 3 personas mencionaron la pareja de mamá, un primo o una prima, 2 personas, un primo y una persona, una prima. Varios hombres, 2 personas, varias mujeres, una persona, un cuñado, un profesor, el jefe y la nana, una persona. Muy bien. Siguiente. Relaciones homosexuales, de las 200 personas, solo 7 personas dijeron tener o haber tenido relaciones homosexuales. Siguiente, dramas familiares. Aquí tampoco he presentado datos y solo quiero como contar la mecánica atrás de lo que yo llamo dramas familiares, o por lo menos cuando cargué la información le puse ese nombre que se me ocurrió, que es susceptible de mejora, etcétera, ya miraremos. Pero ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que luego, eh, en lo que llamo dramas familiares, encuentro como los datos dolorosos que tienen que ver con mi propia historia, o sea, mis propios dramas, con mi papá, con mi mamá. Entonces voy a decir un drama mío. Una persona, por ejemplo, dice, yo tuve un infarto a los 32 años. Una persona que me impresionó mucho dijo tener 23 años, pero como drama dijo, yo me hice la vasectomía. Pero a veces un drama puede ser, yo llevo 8 meses sin trabajo y la relación de pareja es durísima. Listo, drama. Drama familiar con el papá. Reflejé mucho drama en términos de la muerte del papá. Por supuesto, cuando el tema es abuso, pues ya sabemos que ese es el drama. Pero cuando lo que quise reflejar es cosas con la salud, porque me empezó a llamar la atención que muchos de los dramas que tienen que ver con el papá es que se murió temprano o que no estuvo presente. Y entonces papás que se murieron por debajo de 50 años, papás que fueron asesinados, papás que murieron en accidentes, papás que abandonaron, y lo mismo puede aplicarse para mamá.
Y en ese sentido, lo mismo con hermanos. Entonces, los dramas con hermanos son del orden, por ejemplo, de mi hermano o mi hermana me abusó, pero los dramas con los hermanos es un hermano murió accidentado, un hermano murió asesinado. Dramas con parejas, todos los que ustedes se imaginen. Por ejemplo, una persona puede decir, yo tengo dos parejas, cuatro hijos y no me hallo. Los dramas con hijos, durísimos en términos cuando la persona dice, por ejemplo, yo tengo un hijo que consume drogas, cuando la persona dice, tengo un hijo con una discapacidad severa, cuando la persona dice, mi hijo se desapareció, etcétera. Los abuelos paternos. Allí, en términos de la mecánica, a la persona le decimos, le formulamos la siguiente pregunta. Primero el abuelo paterno, y es, ¿qué te acuerdas tú que decían en tu casa del papá de tu papá? Decían que tu abuelo era, y la persona dice datos. Por ejemplo, dice, mi abuelo, buena papa, inteligente, prestante, respetable. Y uno le pregunta a la persona, ¿y tú sabes cómo se murió? Y entonces la persona dice, sí, se murió de viejito. Hay otras personas que dan datos muy fuertes en términos de drama. Y dicen, sí, por ejemplo, lo mató la guerrilla, lo desaparecieron, se murió de un cáncer a los 37 años. Y el mismo procedimiento se hace con la abuela. Entonces, ¿qué te acuerdas tú que decían en tu casa de la abuela, la mamá de tu papá? Y la persona pone algunos calificativos, pero a medida que comienza a decir calificativos, uno le dice como quién. Entonces, por ejemplo, la gente dice, de mi abuela decían que era una bruja, y entonces uno le dice, ¿como quién? La persona dice, como mi otra abuela, como una hermana, como mi pareja, como una pareja que yo tuve, y ese como quién tiene que ver con conexiones con el sistema, y en ese sentido es muy enriquecedor. Y eso que se hace para los abuelos paternos, se hace también para los tíos paternos, pero de ellos solo me interesa rescatar es aquellos que se murieron por debajo de 50 años o se murieron asesinados. ¿Por qué por debajo de 50 años? Porque es los que se van antes de tiempo. ¿Y por qué asesinados o en accidente? Porque es lo que tiene que ver con tragedia y las tragedias no tienen edad. Mismo procedimiento para el abuelo materno y la abuela materna y para los tíos maternos. Y la manera transversal como miramos esos datos que acabamos de mencionar, básicamente es con los criterios de asesinatos, accidentes o distintas formas de violencia intrafamiliar. Resumen. Entonces, esta es la información que yo cargué básicamente de lo que las 200 personas contestaron. Les acabo de compartir como el proceso y algún tipo de mecánica sobre la forma como lo hacemos, pero la gran aspiración es que lograr la información cuantitativa, pero sobre todo después la información cualitativa. Es decir, poder hacer conexiones para, por ejemplo, mostrarle a una persona que su situación de hoy, porque acuérdense que es una sesión, es traer a la sesión el problema de hoy mirado a la luz de la historia familiar. Y en ese sentido, para terminar, quisiera decir que de lo que se trata es ser capaz de hacer conexiones en términos de que para que uno entienda mejor su situación de hoy y de alguna manera busque una solución, es muy útil y en ese sentido es que la herramienta es potente, que uno conozca el sistema familiar, que uno lo conozca en términos puntuales, porque a veces la gente tiene la tentación de irse a donde su papá, su mamá, sus tíos, sus tías o sus abuelos a preguntar cosas que no nos competen